Este programa es presentado por Ena Dental. Seguro te quedas con una sonrisa. Y Cachito Boreal. Hola a todos, bienvenidos a su programa y podcast Consentido Trascendido. El día de hoy tenemos un gran programa, un programa especial donde hablaremos de mitos de la historia de México. Ya se acerca el aniversario de la Revolución Mexicana y bueno, aprovechamos para tener un invitadazo de lujo. Por lo pronto, saludo a mi querido hermanito Gil, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Mis queridos, queridas, queridis, buenas, ya sea de día, de tarde o de noche que nos estén escuchando, les agradezco muchísimo y de todo corazón su atención y esperamos que de verdad nos sigan en Trascendido. Gracias, Gil. Y pues bueno, Rol viene aterrizando aquí también, muy en safe al final, sí, pero sí, aquí está. ¿Cómo está, Rol? Todo bien, todo bien. Fíjense, por ahí salí a hacer unas diligencias, como decimos. Un mandado, vas a decir. Un mandado, y casi no llegaba, pero mira, la tecnología, haz de cuenta que le dije a la tecnología que no, que no empezaran sin mí y ya pude llegar. Pues muchas gracias, excelente programa el día de hoy, muy interesante y pues un saludote desde aquí, desde la hermana ciudad de Los Cerros, Monterrey. Regiolandia. Regiolandia. Y el invitado, para ya entrar más en materia, primero presento a nuestro gran invitado de lujo, el ingeniero Julio César López Uriza, ingeniero agrónomo especialista en suelos, justamente egresado de la hoy Universidad Autónoma de Chapingo, extinta, o sea, antes Escuela Nacional de Agricultura. Él, entre varios cargos que tuvo en el gobierno del estado de Guerrero, de donde es oriundo, fue delegado estatal de la SAR, ahora SADER, gerente estatal de AgroAcemex, secretario de Desarrollo Rural del Estado, director general del Colegio Superior Agropecuario también del Estado de Guerrero en dos periodos diferentes. En 2008, bueno, ya dejó de prestar sus servicios al gobierno. En los cargos de representación, ha sido presidente de la Delegación de Guerrero del Colegio de Ingenieros Agrónomos, presidente de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, cofundador de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. Fue integrante también del extinto Consejo de la Crónica Municipal y actualmente forma parte de la Asociación de Historiadores y Cronistas de Iguala AC. Autor de varios libros, el primero que yo tuve oportunidad de conocer, que él mismo me hizo favor de regalármelo, es Agrosuriano e Iguala, personajes y textos de su historia, tomo 1, y coautor de las 2 ediciones de la Enciclopedia Guerrerense. También 200 artículos de su autoría que han sido publicados en periódicos y revistas de la entidad. Durante la pandemia, nos cuenta el ingeniero que concluyó 4 libros de próxima publicación. Ya veremos qué tal están esos libros, ingeniero. Igual hay personajes de su historia, textos y de su historia, tomo 2, en un día como hoy, efemérides igualtecas, prontuario ilustrado de gobernantes nacionales guerrerenses e igualtecos, y el último, no sé si en ese orden los piense publicar, es Toponimia Taxqueña y algo más. Y los domingos pareciera que vende gorditas también. ¿Cómo está, ingeniero Julio? Bienvenido. Y se recibe cascajo. Bien, ingeniero, ya casi nos aventamos el programa aquí con su semblanza, hombre, ya muchos años. Así y es. Puedo decir y concluir su presentación con que ingeniero agrónomo de profesión, pero historiador de vocación, ¿cierto? Pues sí, ya en la última etapa de mi vida me surgió la vocación de escritor y de historiador. Y eso pues se va a evidenciar con los libros, ¿verdad? Ya van 2 y 4 que están terminados. Falta desde luego los detalles de la impresión,
De esos 4, cuando menos 2 creo que van a estar de presumirse, los dos de Iguala. Los dos de Iguala. Y la novedad, quizá, que les va a interesar también a ustedes, es el de las efemérides igualtecas. ¿Verdad? El título tú me lo sugeriste y se lo he platicado a amigos libreros de toda la vida y me dicen que está muy bien el título, ¿verdad? En un día como hoy, efemérides igualtecas, ¿verdad? Ahí esperaremos las regalías próximamente. Sí, ¿no? Es un libro realmente, va a ser muy original porque va a tener cerca de 2,000 efemérides igualtecas. Yo eso nunca lo he visto y he leído muchísimos libros en la vida. Un libro que tenga cerca de 2,000 efemérides de un solo municipio de los 2,400 y fracción que tiene México, pues es algo interesante, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de explotar eso para la mercadotecnia, para que este libro llegue a muchas partes y sobre todo que sirva de ejemplo. No lo estoy manejando esto como una cosa de vanidad, sino porque veo que las efemérides, esto puede ser motivo de un programa. Una efemérides genera inquietud en algunas gentes que las escuchan, porque da una capsulita y dice, caray, esto yo no lo sabía, y luego se interesan y se ponen a buscar un libro sobre el tema, ¿verdad? Y por ahí se van muchas gentes, quizás yo así empecé alguna vez y me he metido a investigar muchas cosas y de ahí salen textos muy interesantes. Oiga, don Julio, ¿Cómo no? una pregunta, ¿por qué cuando empezó el programa y la presentación y en la que usted nos está dando pues la primicia de los libros, por qué el cabrón de Gerardo dice, vamos a ver si están buenos? ¿Por qué la pinche duda? Bueno, o sea, es que no, está cabrón, o sea, ¿de qué se trata? No los ha visto, nada más los tiene platicados. Yo creo que los 4 libros van a estar muy bien, muy bonitos. Dice que uno no puede hablar mal de los hijos. Todos los hijos son bonitos. Entonces, en este caso, mis libros, creo que los 4 van a ser bonitos, pero decía yo que de esos 4, los 2 de Iguala, creo que van a estar para presumir porque tienen muy buen material. Como lo hice sin distractores, lo hice dedicándole el tiempo completo, porque estaba yo encerrado por la pandemia, pues la única forma que encontré para no volverme loco y no sentir cómo se pasaban los días es a base de leer y escribir y hacer fichas bibliográficas y luego sentarme a armar los textos. Entonces, este libro va a tener, el tomo 2, por ejemplo, de personajes de Iguala, va a tener 150 biografías de nuevos personajes y trae muchos textos de historia, muchos de ellos desconocidos y muy interesantes, y textos de temas diversos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Iguala tenemos probablemente el único manantial que exista en México que tiene fecha de nacimiento, así como lo oyen, ¿verdad? Y eso nadie lo conoce. El manantial de Manzanillo, de Platanillo, perdón, que es tan importante, apareció al tercer día de que desapareció un manantial atrás de ese cerro en el municipio de Tasco. Entonces, allá registraron en su historia, en ese pueblito, que se quedaron sin agua tal día, de tal mes, de tal año. Y luego lo reportaron, porque, bueno, el agua es vital, ¿verdad? Por supuesto. Y al tercer día de esa fecha, apareció el agua en Platanillo. Y, entonces, perdón, una pregunta con ese fenómeno. ¿No tembló ni nada? No se tiene registrado un temblor significativo en esa fecha, pero sí puede haber asentamientos que no se extiendan como un sismo regional
y que provoquen desviación de las corrientes subterráneas. Exacto. Entonces, indudablemente que fue un fenómeno geológico, ¿verdad?, que desvió una corriente subterránea y apareció donde encontró salida, ¿verdad? Y esa fue en Platanillo, y esto fue en 1804, fue antes de la Guerra de Independencia, ¿verdad? Wow. Todavía por ese hecho, Platanillo se hizo un lugar de paso para el camino de herradura de aquellas fechas. Todos los viajeros, Humboldt, Malaspina, todos los personajes que circulaban para Acapulco pasaban por Platanillo, porque además era un lugar que podía ser de descanso, de tomar alimentos, de abastecerse de agua, de cambiar de bestias, de todo lo que implicaba el viajar por tierra, porque no había más. Correcto. Eso lo cuento. Vaya, localicé hasta una mención que hacen de la Cuesta de Platanillo en la primera novela que se hizo en América, en español, el Periquillo Sarmiento, de Joaquín Fernández de Lizardi. Entonces, es una novelota muy larga, muy amena, pero pues hay que tener ahora sí que vocación para la lectura, y localicé por ahí, perdido en la novelota, una mención de un personaje que decían que mató a un hombre en la Cuesta de Platanillo, y como era la ruta para Acapulco, no hay duda de que se refiere a ese punto, ¿verdad? Perfecto. Y esos son datos corroborados. Todo lo que yo pongo, lo que no puedo en alguna forma darle un soporte así, mejor ni lo pongo. ¿No? Correcto. Me daría mucha Ahora, pena que alguien me dijera, no, mira, yo aquí tengo otros datos. Ok, ahora estos... Me da una expresión muy de moda. Entonces, pero es con otro acento, yo tengo otro dato para que sepamos bien de dónde viene. Oiga, ingeniero, pero estos son datos corroborados, y es compromiso de que cuando ya saque su libro de esos 4, el primero, pues venga aquí a Trascendido a presentárnoslo con mucho gusto. Pero ahora vayamos al tema que seguramente está esperando nuestro público, porque cómo somos chismosos todos, ¿no? Entonces, sí, es lo sabroso ahorita, aparte de la historia que ya nos contó, y podemos pasarnos horas, porque usted la verdad es que tiene un bagaje cultural y como historiador bastante amplio. ¿Cuál es el primer mito que va a sorprender a nuestro público de la historia de México? Hablando de los mitos, me encontré yo de las definiciones de mito. Hay una que dice que es una historia fabulosa cuyo fin es parecer verdadera, aunque sea imaginaria. Es una definición de diccionario, ¿verdad? Pero un mito explica o pretende explicar lo inexplicable. Yo diría que los mitos son parte de la naturaleza humana. Oiga, Inge, y sí, perdón, pensé que ya había terminado. Si quiere, continúe y ahorita le pregunto sobre el tema de los mitos. Sí, y yo creo, reitero, que es de la naturaleza humana, porque si lo vemos, los mitos están presentes en todas las culturas y en todas las épocas. Y siempre, como acabo de decir, explican lo inexplicable. Entonces, es desde el origen del mundo. Pues, ¿cómo podrían haber explicado hace miles de años que no había los conocimientos que hay a la fecha? Fenómenos tan complejos como el origen del mundo o el origen de la humanidad. Entonces, definitivamente lo explicaban con lo que les daba su imaginación, ¿verdad? Y ahí nacieron los mitos. Si nosotros vemos en el libro sagrado del cristianismo, que es el libro sagrado del judaísmo y de los maometanos. Pero el Pentateuco.
el Pentateuco, ¿verdad? Todo son, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, pues son mitos. No puede ser historia. La historia es otra cosa, ¿verdad? Entonces, coincido, tiene mi aprobación, Inge. Entonces, eso ha sido, ¿verdad? Y obviamente, cuando fue avanzando la ciencia, el conocimiento, y se fueron encontrando explicaciones más racionales, algunas hasta demostrables, bueno, pues el mito pasó a ser parte de nuestro pasado, parte de nuestra cultura, aunque persiste, ¿verdad? Y podemos ir entrándole ya a que nuestra historia y la historia de la humanidad, ¿verdad? Está pues también cargada de ese componente que llamamos mito, y en algunos casos, pues mentiras. Y a eso iba mi pregunta, Inge. Realmente un mito es como decir que la historia es de quien la cuenta, ¿no? O sea, finalmente puede ser mentira o verdad, o una parte mentira y una parte verdad, pero quien la cuenta es como que está justificando, digamos, como dicen ahí, ¿no? La historia es de quien la cuenta, y regularmente es el que gana en una guerra o en algún evento, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo lo que, digamos, ha estado plasmado en estos libros, sobre todo en los libros de quienes ganaron la independencia, la revolución, en los etcétera, oficiales, güey. De los oficiales, exactamente, que es el gobierno, pues, no quería llegar a ese punto, pero realmente muchos son mitos, ¿verdad? Habrá cosas que sí son reales, pero en algunos casos lo engrandecen, ¿no? Lo hacen como como un cómic, pues, para hacerlo emocionante o algo así, ¿no? Claro, o es para fomentar el nacionalismo. Exacto. Para muchas cosas de la historia, y hablemos ya de la historia nuestra, la historia nacional. ¿Empezamos por dónde? Bueno, yo creo que el mito fundacional del Imperio Mexica. Ok. ¿Verdad? Los investigadores de esos temas han llegado a la conclusión que no deja de ser un aspecto de interpretación muy subjetiva. Los mexicas llegaron buscando la vida y tuvieron que inventar que su dios Huitzilopochtli les dijo que tenían que ir avanzando. Se pasaron muchos años, pero muchos años recorriendo territorio. Y dicen, donde encuentren en un lago, en un islote, ¿verdad? Un nopal y ahí un águila devorando una serpiente, ese es el lugar donde se van a asentar. Cuando ellos llegaron, ¿verdad?, al Valle de la Náhuac, ¿verdad?, según el mito, ¿verdad?, encontraron, dice, y aquí está ya la señal, aquí nos vamos a quedar. Pero ese era territorio de otros. Y los que estaban controlando ese territorio les dieron permiso, dice, bueno, les vamos a dar oportunidad de que se asienten, pero se van ahí al islote, aquí afuera del lago, aquí estamos nosotros. Y aceptaron. Y así llegaron y fueron fortaleciéndose, fueron organizándose. Al ratito ya hicieron alianzas con unos y ya vencieron a los otros. Y armaron una triple alianza y se hicieron un imperio. Se hicieron un imperio que duró casi un siglo y medio y que sometieron a la mayoría de los pueblos mesoamericanos. Y Mesoamérica era de la mitad de la actual República Mexicana hasta Centroamérica. Claro. ¿Verdad? Era un territorio inmenso de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Entonces, solamente ciertos grupos como los purépechas, los tlapanecos que se llamaban yopes, ¿verdad? Esos sí se pusieron difíciles y no los pudieron someter. Entonces, los mexicas tuvieron de tributarios a todos estos pueblos, ¿verdad? Y para
someterlos, tuvieron que convencerlos de que ellos eran, ahora sí que eran la raza elegida. Como en prácticamente todas las religiones, ¿no? Así es, ¿verdad? Entonces, fíjense hasta dónde puede repercutir un mito. Sí, oiga, una pregunta. ¿Es cierto que cuando llegaron a la tierra prometida y que los expulsaron, dijeron, váyanse para allá, pues casi no había que comer, había casi pura víbora? Y hacen mención, según un extracto de un libro que leí, que ahora sí que eran los chinos de la antigüedad, porque se comían todo lo que había. Sí. Desde luego, eran grupos humanos, ellos sobre todo, que estaban en la fase de cambio de recolectores, cazadores. Cazadores, claro. Llegan a un lago y también se hacen pescadores, ¿verdad? Y todavía no agricultores. Entonces es totalmente verosímil la versión que dices, Gilberto, sí, de que comían lo que podían recolectar, lo que les daba la naturaleza. Afortunadamente ese valle pues sigue siendo fértil a pesar de lo contaminado que está, ¿verdad? Vayamos a los pueblos del Valle de México y hay una variedad de productos enorme, ¿verdad? Ahora ya con la agricultura. Pero ellos llegaron todavía en un esquema todavía, pues, semisalvaje. Seguro. Se sometieron, pero fueron tan inteligentes, fueron tan decididos, que lograron dominar y hacerse los amos y señores. Oye, los conquistadores. Tan de todo comían, güey, que hasta chile, cabrón, comían. No, pues yo estoy investigando y estoy viendo que el maíz, tuvimos la fortuna de que científicos norteamericanos de diferentes países, pero vinieron patrocinados por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y encontraron en Tlaxmalag, y eso hace pocos años, en esta tierra donde se han hecho pocos estudios profundos, estudios serios, encontraron maíz de 8,700 años de antigüedad. Entonces eso viene a granos de maíz. Claro, entonces esto a la historia actual, porque todavía no la suple, digamos, pero viene a descontinuarla, ¿no? O sea, todavía en este territorio se encontró antes de lo que habían comentado, de lo que se tenía el dato. Podemos afirmar ahorita, a propósito de lo que dijo Gilberto, que a 10,000 años de distancia, la dieta básica de las mayorías, la gente de campo sobre todo, viene siendo la misma. Maíz, frijol, chile, tomate, una lista de no más de 10 productos. El triunvirato, ¿no, don Julio? Que dicen que se llevaba muy bien, que era lo que es se lleva muy bien lo que es el maíz, el frijol, la calabaza. La calabaza, el amaranto. Que lo sembraban juntos para que porque una cosa se comía a otra y no dejaban que el maíz crecía mejor. Son 3 elementos, no estoy muy seguro del tercero, si es el frijol o es la papa, uno de los dos, pero es el maíz, la calabaza. No fue muy papera. No, ¿verdad? Entonces sí otro mito, aquí tenemos otro mito. Sí, maíz, por ejemplo. Frijol. Maíz, frijol y la calabaza. Pronto vamos a tener que presumir quienes somos originarios de la región de Iguala, ¿verdad? Que esta región, ¿verdad? Ya ahora sí, demostrado científicamente, encontraron el maíz más antiguo que se haya encontrado. Hasta antes, y esto fue ya en este milenio, fue al principio de los 2000. La última versión que se tenía es de mediados del siglo pasado, de los años 40, 1940 y tantos,
u otro norteamericano, Richard McNeish, encontró maíz y otros cultivos, pero de 3 a 4 mil años más recientes que el que encontraron aquí en Tlaxcala. Estamos hablando de milenios, digo, y son muchos años. Si ahorita estábamos celebrando medio milenio de la conquista, imagínate cuando encontramos 3 o 4 milenios de diferencia entre el maíz de Tlaxcala y el maíz del Valle de Tehuacán. Entonces, allá en Tehuacán, en el pueblo donde encontró McNeish maíz, todo eso, hasta pusieron un pequeño museo de la agricultura y del maíz, porque coinciden la mayoría de los estudiosos de estos temas que donde se originó el maíz, se originó la agricultura. Y donde se originó la agricultura, empezó ese cambio tan trascendente del nomadismo que implicaba la caza y la recolección, al sedentarismo que imponía la agricultura. Sí, ya no tenían que desplazarse, ¿no? Para poder comer. Muy lentos. Ya podían quedarse ahí, ¿verdad? En una región X. Y para que, esa era condición, dicen los sociólogos, para que se pudiera desarrollar una civilización. Tenía que haber grupos asentados ya de manera sedentaria. Fue donde se hicieron las primeras poblaciones. ¿Y eso más o menos por qué año fue, me dijo Inge? ¿600, 800? No. No, lo del descubrimiento del maíz. El imperio mexica. El imperio mexica empezó en 1305 y terminó, ese sí tiene fecha, el 13 de agosto de 1521. Con la caída de Tenochtitlan. Pero cayó el imperio mexica, no cayó México. Mesoamérica. Exacto. Ahí hay otros mitos muy interesantes. A ver, échalo el siguiente. El siguiente, por favor, mito número 2. Mito número 2, la Malinche. La Malinche, ya tiene que ver con la llegada de los hispanos. Españoles. Que no eran españoles, eran castellanos. Y ahí venía una revoltura de gente. No era la mejor de la península. No, pues entonces, el caso es de que a mí se me hace hasta un absurdo decir que Malinche fue una traidora y que los tlaxcaltecas fueron otros traidores. ¿Por qué traidores? Ellos estaban sometidos. La Malinche era una que nació en la actual Veracruz y en alguna guerra le tocó quedar de esclava con otros grupos y a ella junto con un grupo de mujeres jóvenes pues se las regalaron a los conquistadores para quedar bien con ellos, ¿verdad? Entonces Cortés vio que entre ellas la más inteligente era Malinali, le han dicho de muchas maneras, ¿no? Y la deformaron y quedó en Malinche, ¿verdad? Pero ella tenía la ventaja que como anduvo en diferentes territorios, ella sabía una modalidad de náhuatl y como se la llevaron al sureste, aprendió también alguna modalidad de maya. Pues ella cuando menos era bilingüe, ¿verdad? Y al encontrarse... Y ella traducía, ¿no? Era la traductora, digamos, de los españoles. La comunicación más efectiva que logró Cortés con los patriarcas y con los líderes de los diferentes grupos con los que estuvo fue gracias a que logró rescatar, por un lado, logró rescatar a Jerónimo de Aguilar y tenía a Malinche. Entonces, ¿qué pasa? Si un jerarca hablaba maya, Jerónimo de Aguilar, ¿verdad? Pues lo traducía al español
para Cortés, Ok. pero no sabía náhuatl. Entonces, cuando el líder con el que estaba negociando, el conquistador, hablaba náhuatl, ese lo entendía Malinche. Y Y luego Malinche, lo como traducía no a hablaba maya. español, se lo traducía al maya, a Jerónimo de Aguilar, Jerónimo de Aguilar. y Jerónimo de Aguilar se lo traducía al castellano. Nosotros incorrectamente decimos que hablamos español. Es castellano. El idioma original es castellano, era el reino de Castilla. Castilla. De León, en el país católico. Oiga, aquí se me viene una idea, perdón, digo, nomás no sé si estén de acuerdo conmigo, pero capaz de que Cortés llegó en plan pacífico, nunca habló de conquistar ni nada de eso, y a lo mejor Moctezuma le decía, no, bienvenidos, y la Malinche decía, no, ¿sabes qué? Dice que chingues a tu madre. Y el otro, ¿por qué? No, o sea, imagínate que ella fue la que hizo todo desmadre, güey. Hoy dice que chingues a tu madre. El de los, por ejemplo, el famoso hecho que dice que le queman los pies para que dijera dónde estaba el tesoro. Sí. ¿Verdad? Dice que y no sabe que se los queme. Chiste que decía que fue cuando nació Mickey Mouse, ¿no? Le estaban quemando los pies, pero la otra dicen que el que estaba traduciendo no le dijo a Cortés lo que realmente le decía el sacrificado. Sí, sí, estamos. Oiga, aquí hemos comentado en varios programas anteriores, habíamos comentado que yo había comentado que está malamente dicho la Nueva España, porque no había ninguna Nueva España, había Castilla y Navarra. Sí. Salieron Castilla. Ahí como que te perdiste. Y por eso hablamos el español, el castellano. Así es. Miren, España se fue deformando porque creo que me corté. Sí, ¿Ya? te estás cortando. Ya regresaste del más allá. Otra vez. Iba a comentar algo, ingeniero, en lo que se reconecta aquí. No. Decía que somos, a veces hablamos de historia y pues nosotros de buena fe creemos lo que leemos, pero a veces quien escribe la historia, por eso es muy delicado, porque queda escrito, queda plasmado en un libro, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Yo, por ejemplo, cuando hablo de personajes que nacieron en la península itálica, yo no digo que nació en Italia, tendría que decir en todo caso de la actual Italia, porque la península era una sola, reinados, ducados, marquesados y toda la cosa, y eran ciudades-estado. Entonces, fulano de tal nació en Palermo, de la actual península italiana, de la actual Italia, pero no era Italia cuando nació. Maquiavelo no era italiano, era florentino, ¿verdad? Si queremos ser precisos. Y puristas, ¿no? Digo. España florentino no era España, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿cuántos idiomas se hablan en España? Como mínimo 4 o 5. Le agregamos el portugués y le agregamos el francés. Todas esas son lenguas que se originaron cuando la península estuvo en poder de Roma. Estuvo siglos, ¿verdad? Para empezar, se tardó como un siglo en ser conquistada por los romanos. Imagínate la influencia tan grande. Los padres de la cultura occidental fueron los griegos. Ustedes vean el mejor diccionario del mundo y te dice que esta palabra proviene del latín y a su vez del latín proviene del griego. Sí, o sea, la mayor parte. La cultura latina, el Imperio Romano que duró tantos siglos, se alimentó culturalmente de la cultura griega. Los padres de la cultura occidental son los griegos y luego la difundieron hasta que llegaron los árabes y dominaron casi
toda la península ibérica por más de 6 siglos. Imagínense la influencia. Si nosotros aquí con 500 años, pues somos católicos y hablamos el castellano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todavía lo que nos falte, ¿verdad? Y apenas son 500 años de que llegaron. Allá estuvieron casi 7 siglos en la península ibérica los árabes, y no nos damos cuenta de la enorme influencia. O sea, España es una mezcolanza increíble de culturas. Y una pregunta. El 25% de lo que hablamos, los 4 que estamos aquí, el 25% son palabras de origen árabe. Árabe, sí, cómo no. No nos damos cuenta. El ojalá, ¿no? El ojalá es una palabra que todos usamos todos los días. Incluso las canciones de chavitos que nos enseñaron, ingeniero. Ojalá quiere decir quiera Dios. Incluso La palabra Alá se refiere a la divinidad. Incluso hay canciones que nos enseñaron de jóvenes, bueno, a mí de chavitos, que son de origen árabe. No sé si usted sepa la de Alá, que a mí me la enseñaron, no sé en qué escuela habrá estudiado usted. A la víbora de la mar. Es un matachistes, ingeniero, yo que soy tan malo para contarlos. También la de Camello Prieto Azabache, o sea, bueno, viene de allá, ¿no? Indudablemente. Así es. Tercer mito, ingeniero. A ver, vamos a ver, ya hablamos de la creación del mundo, el mito fundacional del Imperio Mexica. La Malintzin o Malinche. La Malinche. Malintzin, ¿verdad? La historia oficial nos dice que la conquista, a ver qué les parece esto. Es algo muy cuestionable, desde luego, pero dice, la conquista, a nosotros nos enseñaron que la conquista la hicieron dicen los españoles. Ya hablamos que eso no es tan preciso, ¿verdad? Los que llegaron de la península ibérica, pudiera ser mejor los ibéricos, porque es más antigua la denominación. Correcto. Y eso fue de cuando todavía no estaba integrado en un solo país como es ahora España. Y eso de integrado muy relativo, porque ya ven cómo andan los catalanes queriéndose independizar, y los vascos, y el País Vasco. Y los Oiga, Inge, le quería preguntar algo respecto a lo que acaba de mencionar del tema de los moros, pues, ya ve que duraron casi 700 años, mencionaba, conquistando la península, pero digamos que los extirparon completamente la parte católica, digamos, o sea, porque yo tuve la oportunidad de ir de visita y estar un tiempo en España, y veo que prácticamente no hay, o sea, sí hay musulmanes, pero como puede haber en México, como puede haber en algún otro país, pero no está, digo, las mezquitas sí están, hay muchas mezquitas, pero realmente no están operando las mezquitas. Pasó algo en ese inter, digamos, exactamente, solamente eso, que yo creo que la religión católica quizá también va a ir algún tiempo allá, porque ya la gente no va a la iglesia tampoco, pero mi pregunta es, después de esos 700 años, ¿arrancaron de raíz el tema musulmán, el islam, o por qué no? O hicieron lo mismo el Reino de Castilla que hizo en México, que es evangelizar a fuerza de hierro, ¿verdad? No sé ahí cómo funcionó esa parte. Bueno, es difícil extirpar la cultura. Pueden extirpar muchas cosas. Los reyes católicos anunciaron y presumieron que precisamente el año del descubrimiento de este continente, 1492, fue coincidentemente el año en que lograron expulsar de su reino a los musulmanes. Ok. Pero expulsaron a las fuerzas militares, pero no podían haber expulsado a las señoras que dejaron con hijos, los musulmanes que se fueron, ¿verdad? Desde luego que se declaró a la religión católica como la religión oficial,
y pues sí, definitivamente el Islam ahí ya quedó al margen y los que tenían o que habían adoptado esa fe, pues tuvieron que, cuando menos disimuladamente, renunciar a ella, porque España sigue siendo un país católico y muy católico. Eso sí nos ganan en ese terreno. Yo creo que después de Italia, ¿no? Es el segundo más católico, quizá. Así es, así es. Entonces, decía yo que la versión que dicen, la que nos enseñaron es que los españoles conquistaron estas tierras y que quienes independizaron fueron los novohispanos, dice. Pero si nos ponemos a ver con detalle estos fenómenos históricos, ¿ustedes creen que menos de 1000 europeos hubieran podido acabar con el imperio mexica? No es creíble. Era un imperio muy fuerte, ¿ya? Y tuvieron que venir miles de tlaxcaltecas, de cholutecas, de diferentes pueblos que tenían más de un siglo de ser tributarios. Y en Pero además, años, ingeniero, además comentan, bueno, que yo sepa, también ayudó mucho que ellos traían la viruela, ¿no? Pero ya controlada por su sistema inmunológico. Y eso ayudó bastante para eliminar. Sí, que a la hora de analizar los mitos, encontramos que probablemente quien más mermó a la población fueron los virus que trajeron, y hablan de un negro que venía por ahí, un esclavo negro que traía el virus de la viruela. Y como los que venían de Europa ya venían en alguna forma inmunizados, pues ellos la superaban. Pero aquí que nunca había dadose una situación de estas, fue una mortandad que provocó más pérdidas de vidas la viruela que las armas que traían. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta trabajo decir los españoles, los ibéricos a lo mejor valdría, no hubieran podido con los mexicas. Fueron miles de gentes que estaban muy agraviadas porque los mexicas eran tremendos, ¿eh? Ellos no eran que, así como llega el SAT con una notificación por no pagar los tributos, ¿verdad? Y te dan una oportunidad de negociar. Ahí, el que no cumplía con los tributos, le podía costar la vida. Y además, como tenían una religión que los obligaba a sacrificios humanos para rendírselos, tributárselos a sus dioses, pues los sacrificados eran los prisioneros de guerra propiamente. Entonces, pues todo eso va acumulando agravios y le repito, el imperio mexica tuvo 11 tlatoanis, el último fue Cuauhtémoc y duró 140 y tantos años. Imagínense, siglo y medio, cuántas generaciones que vivieron para trabajar para los mexicas. Si fue un imperio muy rico, que se la pasaron muy a gusto. 4 o 5 generaciones, ¿no? 4 fácilmente. Generaciones que mantuvieron a los mexicas y ahora quieren que les hagamos homenaje. Pues está medio discutible eso, ¿no? Yo les digo, y pues genera mucha polémica, ¿no? Le hacemos mucho honor aquí en México, y le hacemos mucho honor a Cuauhtémoc, Sí, cómo no. uno de los grandes símbolos nacionales. Y Cuauhtémoc fue el último tlatoani del imperio
que tenía sometidos a la mayoría de los pueblos de Mesoamérica, ¿verdad? El imperio que acabó con muchas vidas, que sacrificó a muchos hombres y que explotó, pero en serio, ¿verdad? A todas esas gentes. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo se verían los judíos haciéndole homenajes a Hitler? Órale. Y hasta su cervecería tiene. ¿Cómo se vería los castellanos o los españoles haciéndole homenaje a los árabes, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, pues somos parte de lo mismo. Yo no entiendo los fenómenos que se están dando ahorita, ¿verdad? De que España debe pedir perdón. Pero entonces, aquí una pregunta, entonces, pero es válido que nosotros, por ejemplo, tengamos monumentos o alguna especie de, sí, monumentos, estatuas o, por ejemplo, de españoles, o sea, sí, eso sí podría ser. ¿Por qué? Porque realmente lo que hicieron fue liberarnos del subyugo de los mexicas, o es exactamente lo mismo. Que ahora lo califican como conservador, ¿verdad? Porque nos trajeron la religión, nos trajeron el idioma, nos trajeron la mayor parte de nuestra cultura. Y somos, ¿verdad? Si no podemos evadir eso, aunque seamos muy fanáticos de alguna idea, inevitablemente tenemos genes de allá y genes de acá. Entonces, bueno, ¿contra quién estamos? Es un conflicto, dicen que tenemos un conflicto de ciencia que tenemos los mexicanos, porque por un lado adoramos a la Virgen indígenas del pasado, sí, claro, y a los indígenas de ahora los vemos con un desprecio. Claro, ese es otro. Los discriminamos, ¿verdad? No, y también hablando de simbolismos, odiamos a un Cristóbal Colón, a un Cortés, a símbolos, no sé, Fray Servando Teresa de Mier o lo que sea, pero por otro lado tenemos nuestro altar a la Virgencita, ¿no? Y la religión, pues ahí está, o sea, eso no lo podemos quitar. ¿Por qué no? Si odiamos tanto a los españoles que nos vinieron a conquistar, ¿por qué no abolimos también, sí, no sé si se diga así, la religión también que nos vinieron a inculcar, ¿no? Y nos volvemos como politeístas. Si no hubieran llegado esos señores del otro lado del mar, nosotros no existiéramos, ¿no? Si tenemos un conocimiento elemental de cómo se reproduce el ser humano, no todos nosotros inevitablemente somos mestizos en algún grado, y sin la otra parte, nosotros no existiéramos. Y algunos hasta zambos, como yo. Es en serio, mi padre tiene origen de la costa y seguramente tiene por ahí sangre africana, porque los costeños vienen de prácticamente la raza costeña o la gente que nace en la costa es afromexicanos, indudablemente. Así es. Y es de las razas más curiosas, es donde se originó la humanidad, todavía lo aceptan todos los científicos. Exactamente, ahí es donde surge exactamente. Excepto que hay Gilberto algunos que dice venir de Francia. Sí. No, ustedes serán mestizos, cabrón, yo vengo de Francia, perdónenme, a mí sáquenme de sus rollos. Italia, ¿no? Cavazzi. No, de Francia, de un pueblito llamado Lyon, Francia. ¿Sí? A mí no me vengan con sus cosas y adoren a la Virgen de Guadalupe, háganse bolas solos, cabrones. A mí no me chinguen. Hay otro mito, cuarto mito, muy importante en la historia. Ustedes han oído hablar de Quetzalcóatl. Claro. La serpiente emplumada. Emplumada. Ese es de los dioses de la antigüedad más antiguos, desde los olmecas, y después lo fueron adoptando culturas posteriores, los teotihuacanos, incluso hasta los mayas. Nada más le cambiaron el nombre a Cuculcán, pero que significa lo mismo. Pues era un dios que era humano y era espiritual. Y alguna vez se acostó con la diosa, una diosa que era su hermana,
y los otros dioses de castigo lo emborracharon con pulque, dice el mito. Y él de la pena, dice, nosotros no nos apenamos tanto con una borrachera, ¿no? Él, con la pena, decidió irse y se fue A traer cigarros. para adentro Ah. con la promesa de que iba a volver. Entonces, ese mito que tenía milenios de existencia como mito, lo tenían tan presente los mexicas que Moctezuma, cuando le dijeron que hombres blancos y barbados que llegaban en ciudades flotantes en el mar del Golfo, él luego pensó en Quetzalcóatl, y ya regresó, Claro. y ya ni para dónde hacernos. Y Él ya veía sus armaduras brillosas, me imagino, ¿no? Dijeron, no, de aquí Sí, somos. sí, Sus ya. espejos. Sus espejitos. Entonces, les repito, la historia está llena de mitos. Y ya la historia oficial, le podemos agregar leyendas y le podemos agregar mentiras, ¿verdad? Y la historia, desde hace muchos años, se va haciendo a modo. Es un Claro, medio, por conveniencia, ¿no? De hecho, un medio que tiene una orientación político-ideológica para legitimar el poder de los que lo tienen en un momento dado. Entonces, hay muchas cosas que no nos decían o que no nos dicen. Por ejemplo, a ver el siguiente. el siguiente puede ser uno bien importantísimo, independientemente de que la nos saltemos, independencia. a lo mejor, Nosotros, el cuento que nos cuentan es que Miguel Hidalgo, el grito de Dolores, vaya, va a empezar, Hidalgo no luchó por la independencia. Lo que está registrado por algunos que dicen que estuvieron ahí, hablaban de viva Fernando VII. Fernando VII era el rey de España, ¿verdad? Y que lo querían destronar, ¿no? Que lo querían, ajá. ¿Verdad? Entonces, lo que peleaba Hidalgo es que el rey de España fuera restituido en el trono, ¿verdad? Eso no es hablar de independencia. no. Entonces, creo yo que tiene más merecido la denominación de padre de la patria José María Morelos o Morelos que Miguel Hidalgo. Correcto. Morelos, indudablemente, ¿verdad? La primera constitución que nunca se aplicó, del Congreso de Anáhuac, los de la Nación. Él ya hablaba de la creación de un país totalmente independiente de la corona española. No, americanos, ¿no? ¿Cómo les llamaba? La americana o algo así, algo decía de América. Sí, él hablaba de la América septentrional. Exacto. De la América del Norte. Un mito de la revolución, ingeniero, que ya se acerca la conmemoración. Quizá uno de los más extendidos es de que Zapata no murió como dijeron que murió y donde dijeron que murió, ¿verdad? Eso está escrito en libros también. Yo fui presentador de un libro, ¿verdad? Sobre Zapata, y ahí habla también de ese mito que Zapata tenía un amigo árabe y que mandó al encuentro con Guajardo para la gran traición, mandó a un compadre, dan hasta el nombre, un compadre que tenía un parecido muy notorio con Zapata, y ese fue a la entrevista, y que Zapata se fue a Arabia, y por allá se hizo viejo y por allá murió. Órale. ¿Verdad? Wow. Pero pues el cadáver que mostraron a los medios, ¿verdad? Y la gente que lo conocía y que lo fue a ver a Cuautla cuando estaba ahí todavía el cuerpo, el sepulto, entonces dijeron, pues es Emiliano, no hay duda.
y sacan luego versiones, no, que su pariente dice que no era él. Vaya, cosas así. Pero ¿cuál es el mito? El que El se fue mito a Arabia. es de que Zapata no Se fue fue a Arabia. asesinado en Chinameca y que se fue a Arabia. Es un Oiga, clásico mito. y de Zapata también es cierto que supuestamente el Nachito de la Torre, sí es, Ajá, que él también fue, traían algo que ver, ¿no? Zapata, aparte de que tenía tierra, él no tenía mucho que pelear por tierra, él tenía su parcela, pero fue caporal en una de las haciendas más bonitas, más ricas de Morelos, eran propiedad del yerno de Porfirio Díaz, de Ignacio de la Torre Inier, el famoso 41. Sí, sí, sí. Entonces, se presume, los zapatistas molestan cuando se menciona eso, sobre todo recientemente hubo una pintura donde lo pintan así muy afeminado al Sí. clásico macho, ¿verdad? Charro, ¿verdad? Y hubo todo un escándalo, pero y finalmente entendieron que más valía ya quedarse callado Charro sí y estaba, se olvide. Charro sí estaba, me supongo. Bueno, el caso es de que Nacho de la Torre fue en un momento dado protector de Zapata. Alguna vez lo sacó de algún lío muy serio, pero también lo trató mal y después Zapata lo tuvo en su poder y también lo trató muy mal. Porque el yerno de Porfirio Díaz fue el que financió el alquiler del vehículo en el que se llevaron a Madero y lo mataron. Okay. Sí. Y pues también tuvo un final, pues no sé si merecido, pero estuvo preso, Ignacio de la Torre, por eso estuvo preso en Lecumberri, y su esposa, que era guerrerense, Amada Díaz, nació en Guamustitlán. Okay. Era la hija adorada de Porfirio Díaz. De Porfirio. Una hija que tuvo Porfirio Díaz antes de ser hombre casado. Sí, claro. Y después la rescató, mandó a su hermano mayor a negociar con Rafaela Quiñones, que era su mamá, y que fue pareja ocasional de Porfirio Díaz, en una de las fugas que tuvo Díaz, que se vino a Guerrero a organizar fuerzas para volver a la lucha. Y dejó embarazada a Rafaela Quiñones de Guamustitlán, y después la convenció de que le liberara a la hija y la agregó a su matrimonio, y Delfina Ortega y después Carmelita la veían con todas las consideraciones, porque era la hija consentida de Porfirio. Esa va a aparecer en uno de mis libros de Surianos en el Poder. Ingeniero, ¿y lo de los 41 está documentado? O sea, ¿no es mito? No, ese creo que tiene mucho de verdad, lo han contado muchos autores, hasta Monsiváis. Hasta el Monsi ha publicado en revistas prestigiadas, creo que Nexos o Vuelta, una de esas, y cuenta toda la historia. Dan el domicilio, ahí cerca donde era la calle Ezequiel Montes, ahí pegado al monumento a la Revolución. Digo, en aquel entonces no existía ese monumento. Qué fuerte. O estaba en construcción, ¿no, Inge? Probablemente, porque es un edificio que se inició en el Porfiriato, iba a ser el Palacio Legislativo. Y se suspendió. Y ya después vieron que no tenía caso hacer ahí un edificio y quedó en Plaza de la República. Ese monumento, a mí no se me hace un monumento bonito. El último mito de este programa del día de hoy, ingeniero, ¿cuál escoge? Uno así, uno poderoso. Que nos deje ganas de ir a investigar un mito así que exclusivo, digamos. A ver, déjenme ver
alguno que, y güey, hay muchísimo. El del Pípila es un. Ese está bueno. Ese es bueno. Ese mero. Le ponen el nombre, ¿verdad? De que era un Juan Martínez, que era un trabajador minero, y no hay una sola prueba, ¿verdad? Tan mito es que hasta en Tasco, no era un minero, sí, efectivamente, pero era de Tasco y se fue a trabajar a Guanajuato, ¿verdad? Lo han aderezado mucho, pero no hay ninguna evidencia, no está confirmado, ¿verdad?, que haya habido el famoso Pípila. Oye, Gil, hay una escena de las fuerzas vivas, ¿no? Que va de esa, que algo así como No, el Pípila. Es una película excelente. Yo creo que don Julio ya la vio. Si no la ha visto, hay que recomendársela a las fuerzas vivas. Sí, la voy a ver, debe estar en YouTube. No, de que creen que están, o sea, hay como ahorita ya muy de moda los conservadores contra los liberales, no los trabajadores contra la gente pues poderosa del pueblo, y empieza la revolución y los jodidos pues se rebelan, pero no saben y quieren tomar el palacio, y la hace David Reynoso del mero fregón de los él es herrero. Dice, no, pues hazle, le dice el maestro, el que sabía todo, y le dice, ¿sabes qué? Pues hazle como el Pípila, güey. Entonces van a traer una losa del panteón y se la ponen en la espalda para que por si había balazos, que no, que no le tocara, ¿no? con trabajos, y llegaba el pinche David Reynoso, y ya cuando llega a tirar la puerta, pues ya hasta se había herniado el cabrón. Y ya no había nadie, ¿no? Muy buena esa película, ¿eh? Es recomendable, es lo que ha pasado desde apachurrada, no necesitó balazos, ¿no? Y para terminar, ingeniero, diría el gran mito de los niños héroes. Ya. Ni eran niños, eran cadetes. Había uno como de 13 años, sí, pero la mayoría eran 18, 19, 20 años. Y todavía le agregaron que Juan Escutia se lanzó de las alturas del castillo envuelto en la bandera. Eso tampoco fue cierto, ¿verdad? Lo que sí registra la historia a un tal Margarito Suazo, que era un capitán, que fue unos 2, 3 días antes del ataque al castillo de Chapultepec, el Molino del Rey. Y él sí se envolvió y murió envuelto en la bandera, y eso está en documentos. Pero fue Margarito Suazo. Entonces, eso ¿Pero se envolvió en la bandera y se aventó Margarito, o nada más se envolvió y así fue como murió? Se envolvió ya herido. Así es. Y se enfrentó y lo mataron. Ahí no había un castillo, ¿verdad? El Molino del Rey. No, pues no. Entonces, y también, y es cierto, bueno, no sé, es parte del mito también, o no sé si sea la historia real, mejor dicho, el tema de que dicen que realmente los niños o los cadetes que se quedaron en el castillo fueron de familias, ¿no? De familias, ¿cómo se llama? No, de familias ostentosas o bien posicionadas, pudientes de México, mira, ¿no? O sea, esos nombres, pues, que por eso... Totalmente. Todavía en esos tiempos era de privilegio ser clérigo, ser militar, o ser profesional. O estudiar, ¿no? O lo que sea. Estudiar, ¿verdad? Entonces, las grandes familias aristócratas de la época, generalmente tenían un sacerdote, una monja, ¿verdad? Un militar con grado, ¿no? Soldado raso, un médico, un abogado, ¿verdad? Y a seguir. Ok. Ingeniero, y por último, hay uno que ya usted me contó a mí, de el mal llamado durante muchos años, de hecho yo sí me sabía su nombre, y usted me dijo lo contrario, bueno, me lo aclaró,
Juan N. y entrecomillado el N. Álvarez. Sí, gracias, Jesús. Ahorita lo voy a contestar. Sí. Juan Álvarez Hurtado, no sé de dónde le sacaron, permítame. Ahorita te llamo, todavía no termino. Sí, gracias. Juan Álvarez Hurtado es todo un personaje, fue un cacique bueno, es el papá del estado de Guerrero, fue de todos los que promovieron la creación de una nueva entidad federativa, fue el que lo logró. Antes lo promovió muy fuerte Nicolás Bravo. Y al último, gracias también a las influencias de Juan Álvarez, que aunque empezó él en la guerra a las órdenes de Hermenegildo Galeana, al último fue subalterno de Vicente Guerrero. Y le valió la amistad que tenía con el yerno de Vicente Guerrero y que llegó a gobernador del Estado de México. Mariano Riva Palacio. Mariano Riva Palacio se casó con la única hija de Vicente Guerrero, Guadalupe Guerrero, por cualquier apellido. Entonces, ¿Y de dónde sacaron? Mi pregunta era relacionada al nombre que durante mucho tiempo yo creí, mucha gente creyó, a lo mejor todavía lo cree en este momento, se va a desengañar, de la N, Juan N. Álvarez, si realmente nada más es Juan Álvarez. Alguien, ni sus familiares, yo he leído mucho al respecto y tengo algunos textos, ni sus familiares explican de dónde sacaron esa N. Se piensa que en algún documento que firmó Juan Álvarez, algún rasgo de la firma, a alguien le pareció que era una N. Y ya no tan solo le puso N, ya era Nepomuceno. Y lo vemos en la lista oficial de los personajes que están sepultados en la rotonda de los mexicanos ilustres, en el Panteón de Dolores. Él es de los pocos expresidentes de México que está ahí, sus restos. El otro es, no sé por qué, pero está Manuel González también. ¿Verdad? Son muy pocos los presidentes que hay en la rotonda. Y veo la lista oficial de quienes están ahí. Son más de 100 personajes, hay mujeres ya también. Y ponen Juan Nepomuceno Álvarez. Y esto lo acabaron de regar, ¿verdad? El aeropuerto internacional de Acapulco, que tiene una placa gigantesca metálica, es el aeropuerto internacional Juan N. Álvarez, ¿verdad? Y a donde quiera que vayamos, aquí la colonia Juan N. Álvarez, la calle Juan N. Álvarez, y no nos explicamos, hay artículos que aclaran que esa N no existe, y hay cuando menos 2 decretos, yo tengo uno, decretos estatales, donde el gobierno de Guerrero les pide a todos los guerrerenses y a los servidores públicos que en todo documento donde mencionen a Álvarez, omitan la N por inexistente. Wow, no interesante. Y yo también tengo otra hipótesis sobre el nombre. Considero que el nombre que se le reconoce oficialmente a Vicente Guerrero es incorrecto. Vicente Guerrero Saldaña. Le ponen algunos historiadores, todos los historiadores le ponen Vicente Ramón. Entonces, yo me metí de curioso, es la ventaja de tener esa vocación de investigar. Me encontré que Vicente Guerrero nació, dicen, el 10 de agosto de 1700 y tantos. Me puse a ver el santoral católico de aquella época, y el 9 de agosto es día de San Román. Y me puse a buscar todos los Ramones que hay en el santoral, y todos están lejos de esa fecha. Está registrada en la libreta
en el cuaderno de registros de la parroquia de Tizla. Ok. Entonces, en aquellos tiempos, y ahorita todavía existen esas costumbres, en aquellos tiempos mucho más. A los niños se les bautizaba cuando mucho al día siguiente de haber nacido. Entonces, el 10 fue cuando lo bautizaron y quedó registrado, pero él nació un día antes y nació el día de San Román. Y por otro lado, había casi la obligación de que se le pusiera el nombre que le correspondía en el santoral y el del tío, del abuelo, del papá, como quisieran. Juan José, bueno, dice Juan por su papá y José porque nació el día de San José. Entonces, ese es el otro argumento, van dos. El tercero, en letra manuscrita, cualquiera de nosotros que escriba así, cursiva, a mano, fácilmente una O puede parecer A o al revés. ¿O no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Con mucha facilidad. Entonces, en una libreta de aquella época y toda la cosa, pues es fácil decir que en lugar de, dice, bueno, aquí quisieron ver Vicente Román, porque nació el día de San Román, pero algunos leyeron Ramón y se le quedó Ramón. Pues yo he hecho artículos, nadie me los ha rebatido, pero tampoco me los ha reconocido. Y un día vino un gran historiador, Alfredo Ávila, que lo puedes ver en televisión, métete en internet, es un investigador de la UNAM, autor de muchos libros, muy reconocido. Lo invitamos a una conferencia y luego lo invitamos a comer con Mateo, y ahí en la mesa le dije, oiga, le expliqué todo esto, y me dice, ¿sabe qué? Lo que usted me acaba de contar es totalmente verosímil, y vale la pena investigarlo para hacer la corrección. Dice, el mínimo homenaje que le podemos hacer a nuestros grandes hombres de la historia es cuando menos decir correctamente su nombre. Y decir Juan Vicente Román Guerrero Saldaña y Juan Álvarez Hurtado, no Juan M. Álvarez, ¿verdad? Hay muchas cosas muy interesantes de las cuales podemos platicar, ¿verdad? Quisiera terminar con el mito de los niños héroes. Fue algo tan arreglado que hasta coincidió con la visita del presidente Truman de Estados Unidos, que vino en una actitud así como de desagravio y trajo a devolverle a México una bandera que se llevaron los invasores en aquellos tiempos, en 1847, ¿verdad? Y se hizo un homenaje a los niños héroes, ¿verdad? En esa ocasión. Y qué coincidencia, eran tiempos de Miguel Alemán, en los años 40, el 47, también era el centenario. Qué casualidad que ese año encontraron los arqueólogos ahí en las orillas del castillo de Chapultepec, encontraron por ahí excavando 5 o 6 esqueletos casi juntos. Mira qué casualidad, los niños aquí están allá. Ya hasta les pusieron su nombre, ¿ya? Y luego, pues vemos cómo el que está en el poder es el que dicta la historia. Omiten al mejor general que tuvieron los conservadores, a Miguel Miramón, y él estuvo en la defensa, se jugó la vida contra los gringos en esa ocasión, y no lo mencionan a Miguel Miramón, ¿verdad? Y ese señor, por los conservadores, llegó a ser presidente de México, y además el presidente más joven de la historia. Un tipo muy valiente, ciertamente muy conservador, habiendo tenido compañeros de antigüedad. Ahí era colegio militar, el Castillo Chapultepec, y tuvo de compañeros y amigos a grandes liberales que murieron jóvenes, como Leandro Valle, por ejemplo. Pero vaya, la historia se hace a modo.
Por eso Sí. dicen que la historia la escriben los vencedores. Los ganadores. Y pues bueno, esto fue, no sé si tengan algo que agregar también, Rol, Gil. La verdad Pues es que no, bueno, adelante, Gil. Yo nada más para dar crédito a lo que dijo Rolando, de que a lo mejor doña Marina, la Malinche, a lo mejor de mala fe, obró y no decía bien lo que le decían y decía otras cosas. Cuenta la leyenda que había dos bandas de mafiosos en la época de Al Capone, y se agarraron a balazos y la fregada y todo, y pum, y nada más quedó un solo cabrón de una banda, y es el que tenía, la banda era a la que habían robado, la banda a la que derrotaron había robado un chingo de lana, y le habían robado también a la banda que los mató, pero nada más quedó uno vivo. Y para acabarla de chingar y mala suerte para ellos, era mudo, cabrón. Y no sabían dónde estaba el dinero, güey. Cabrón. Entonces conocían a su abogada, que ella hablaba lengua de señas. Dice, a ver, que tráemela, ya la mandan traer, y a este güey pues ya lo tenían bien jodido, y pues no decía nada. Pues cómo iba a decir si era mudo, ¿no? Saber pues de señas. Y entonces ya le empieza la chava a decir, ¿qué onda? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque tampoco sabía escribir el cabrón. ¿Dónde está el dinero? Y agarra y le dice, pues el dinero está atrás, allá en el patio enterrado donde está el manzano, ahí, y está de tal lado, y como 1,5 metros, 2,5 metros de profundidad, y es muchísimo dinero, casi es incontable, porque son todos los robos. No, entonces ya agarra la chava y dice, bueno, pues sí, muchas gracias y todo. Y le dice el jefe, ¿qué te dijo? Dice que sí sabe dónde está el dinero, pero que vaya usted y chingue a su madre, que no se lo va a decir nunca, cabrón. ¿Y qué pasó? Ya que lo mataron. El mapa del tesoro. A la semana la vieja desapareció con todo el dinero. ¿Qué había pasado? Bueno, de ahí salen también muchos mitos sobre el origen de muchas fortunas. Sí, cómo no. Incluidas algunas de Iguala. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La del Banamex, ¿no, Inge? ¿Cuál? La del Banco Banamex, el que estaba ahí el que está en la esquina ahí de, que es Independencia, Constitución y la otra, ¿cómo se llama? Juárez, ¿no? Creo es. Sí, Juárez. ¿sí? Juárez y Juárez e Independencia, ¿no? Ajá. De ahí decían que supuestamente el banco, los barandales, estaban hechos de oro puro. Entonces, cuando compran ese edificio, supuestamente se dieron cuenta que toda la parte de los barandales para llevar al segundo piso, pues era una construcción colonial, pues, ¿no? Entonces que estuvo todo eso, el Majestic ahí. Exactamente, porque todo era, o sea, digamos, pintado, pues, pero que el corazón era de oro, ¿no? El material. Puede ser. Mira, hay de las, pues se considera grandes fortunas de Iguala. Hay una, no voy a decirle el apellido por respeto a la familia, pero familia muy pero rica. son los Gómez, dice. No, no es cierto. No son ni los Bustamante tampoco. Me carga la ching. Y resulta que un amigo que era el que administraba el producto de los saqueos de los zapatistas, era hombre de confianza, ¿verdad? Y acumulaba alhajas, metales y dinero, monedas. En una ocasión tenía que viajar en condiciones ya muy violentas y era muy amigo del jefe de esa familia. Estamos hablando de la época de la revolución y ya de gente adulta. Entonces le dice, oye, me llama el jefe, ¿verdad? Pero, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo voy a viajar en estas condiciones? Dice, mira, aquí te lo voy a encargar y me voy. Después regreso. Sí, no te preocupes. Y se fue y lo mataron en el trayecto. El único testigo que sabía que había dejado eso ahí
estaba muerto. Entonces, ¿será verdad o será mito? Y hay muchas historias, nada más en Iguala. Imagínate, multiplícalo por tantas poblaciones. Podría ser una buena biblioteca de mitos. De puros mitos y chismes, ¿no? Todos estos. Inventos, ¿verdad? Inventos. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado nuestra invitación al programa del día de hoy. Le agradecemos todo el conocimiento que nos ha contado, transmitido, todas las anécdotas, todo documentado, todas las fechas, todos los nombres, increíble todo lo que usted posee de conocimientos. Muchas gracias, ingeniero. Esperamos que se repita su visita a este programa. Gracias por la invitación y desde luego nomás me dicen con tiempo para poder hacer acopio de información para poderla compartir. Ingeniero, muchas gracias. Rol, gracias. Cuídense mucho. Gil, muchas gracias. Vernos a todos. Julio, un abrazo. Ver que están bien, que se ve gracias. que el mezcal les está haciendo bien, no abusen de él nada más. Sí. Para todo mal mezcal y para todo bien también. Todo mal mezcal. Me acaban de surtir, Gerardo, para que no se preocupe. Mi próxima visita a Iguala estaré ahí presente. Esto fue. Te llevaste un poquito, ¿ah? Señores, ¿mandé? Te llevaste un poquito de líquido. Sí, me llevo un poquito de líquido. A ver cuándo lo prueba Gilberto, para que quisiera ya saber su opinión, para ver si pido más de ese o porque me acaban de surtir uno mejor. Gil ya no toma, no se preocupe, yo me lo tomo por él. Ahora sí. Ya no toma. No, sí, consejos. No se preocupe. Ya tienes sueño, Gilberto, descansa. No, para nada. Nos vamos con esa, y ese no es mito. Nos vemos, señores. Gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Esto fue el programa Trascendido, Mitos de la Historia de México. Gracias a todos. Chao. Buenas noches.